¿Has notado alguna vez que las verdades más profundas de la humanidad suelen estar ocultas precisamente donde menos las esperamos? Tal vez porque han sido enterradas bajo capas de interpretaciones convenientes, tradiciones incuestionables y narrativas que sirven a propósitos muy específicos. Baruch Spinoza, el filósofo judío holandés del siglo XVII, se atrevió a levantar esas capas y exponer lo que yacía debajo. Su mirada penetrante sobre la Biblia no solo desafió las creencias de su época, sino que reveló mecanismos de poder que siguen operando en nuestros días. ¿Qué sucede cuando un genio de la filosofía decide examinar los textos sagrados no como un creyente devoto, sino como un investigador implacable de la verdad? Spinoza no se conformó con aceptar las explicaciones tradicionales sobre el origen divino de las Escrituras. En cambio, aplicó su método racional para desentrañar las verdaderas circunstancias históricas, políticas y sociales que dieron forma a estos textos. El resultado fue devastador para quienes preferían mantener intactos los misterios sagrados. La primera revelación de Spinoza golpea como un rayo en medio de la tormenta. La Biblia no es un libro dictado directamente por Dios, sino una colección de textos escritos por seres humanos en contextos históricos específicos, con propósitos muy terrenales. Puede ser que lo que durante milenios se ha presentado como la palabra inmutable del Creador sea en realidad el producto de decisiones políticas, necesidades sociales y estrategias de control. Esta pregunta no surge de la incredulidad ciega, sino de la observación meticulosa de las contradicciones, anacronismos y evidencias internas que los propios textos bíblicos revelan. Cuando Spinoza examinó el Pentateuco, esos 5 primeros libros atribuidos tradicionalmente a Moisés, encontró algo perturbador. ¿Cómo podía Moisés haber escrito sobre su propia muerte y sepultura? ¿Cómo podía referirse a territorios que los israelitas no habitarían hasta siglos después de su muerte? Estas inconsistencias no eran meros detalles técnicos para Spinoza, eran grietas en la narrativa oficial que permitían vislumbrar la verdad subyacente. La metodología de Spinoza era revolucionaria porque aplicaba a los textos sagrados los mismos criterios de análisis que se usarían para cualquier documento histórico. No había textos intocables, no había autoridades incuestionables. Cada afirmación debía someterse al escrutinio de la razón. ¿No resulta fascinante que este enfoque, que hoy consideramos natural en cualquier investigación académica seria, fuera tan radical en su época que le costó a Spinoza la excomunión de su comunidad judía? El filósofo holandés descubrió que muchos libros bíblicos fueron compilados, editados y reescritos mucho después de los eventos que supuestamente narraban. El libro de Daniel, por ejemplo, contenía profecías extraordinariamente precisas sobre eventos históricos que ocurrieron siglos después de la muerte del supuesto profeta. ¿Qué explicación más plausible podía haber que la composición posterior del texto? Pero esta conclusión tenía implicaciones devastadoras para quienes dependían de la autoridad divina incuestionable de las Escrituras. ¿Por qué esta revelación era tan amenazante para las estructuras de poder de la época? Porque si la Biblia era un producto humano, sujeto a las limitaciones, intereses y contextos de sus autores, entonces las interpretaciones autoritativas de las instituciones religiosas perdían su fundamento divino. Los sacerdotes, rabinos y teólogos ya no podían reclamar ser meros transmisores de la voluntad celestial. Quedaban expuestos como intérpretes humanos de textos humanos. Spinoza fue más allá de simplemente cuestionar la autoría de los textos bíblicos. Su análisis penetró en los propósitos para los cuales estos textos fueron creados y compilados. Era coincidencia que muchas de las leyes y narrativas bíblicas sirvieran para legitimar estructuras políticas específicas,
justificar conquistas territoriales o establecer jerarquías sociales. El filósofo observó que la Biblia no era solo un libro religioso, sino un instrumento político de extraordinaria sofisticación. La construcción de la identidad nacional judía, según el análisis de Spinoza, estaba íntimamente ligada a las narrativas bíblicas. Las historias de Abraham, Isaac y Jacob no eran simplemente relatos familiares, eran la base mítica sobre la cual se construía la legitimidad de un pueblo para reclamar una tierra específica. ¿Qué poder tiene una narrativa cuando logra convencer a generaciones enteras de que su destino está escrito por la mismísima mano divina? Pero el análisis spinoziano no se detenía en la función política de los textos. El filósofo identificó algo aún más profundo y perturbador: la manera en que la religión bíblica operaba como un sistema de control psicológico. Las promesas de recompensas eternas y las amenazas de castigos divinos no eran simplemente elementos teológicos, eran herramientas para moldear comportamientos, generar obediencia y mantener el orden social. ¿Has reflexionado alguna vez sobre por qué las religiones organizadas tienden a enfatizar tanto la obediencia ciega y el temor reverencial? Spinoza vio en esto un patrón que trascendía el judaísmo y se extendía a todas las formas de religión institucionalizada. La superstición, según su análisis, no era un fenómeno accidental, sino una condición deliberadamente cultivada para hacer a las masas más maleables y dependientes de las autoridades religiosas. El concepto de Dios, que emergía de los textos bíblicos, también fue sometido al escrutinio implacable de Spinoza. El Dios antropomórfico que se enoja, se arrepiente, hace pactos y castiga, parecía más una proyección de las autoridades humanas que una descripción de la divinidad real. No es sospechoso que este Dios bíblico tenga todas las características de un monarca absoluto, precisamente el tipo de figura política que las élites de la época querían que el pueblo respetara y obedeciera sin cuestionamientos. La crítica de Spinoza a la religión revelada no surgía del ateísmo o la blasfemia, sino de una comprensión más elevada de lo divino. Para él, Dios no era una personalidad caprichosa que intervenía arbitrariamente en los asuntos humanos, sino la naturaleza misma en toda su perfección racional. Esta visión panteísta eliminaba la necesidad de intermediarios entre lo humano y lo divino, socavando así el poder de las castas sacerdotales. ¿Puedes imaginar el terremoto intelectual que provocó esta perspectiva? Si Dios era la naturaleza y la naturaleza operaba según leyes racionales comprensibles, entonces no había milagros arbitrarios, no había elecciones divinas caprichosas, no había pueblos escogidos por encima de otros. La humanidad entera tenía acceso directo a lo divino a través del ejercicio de la razón, sin necesidad de textos sagrados, rituales especiales o autoridades eclesiásticas. Esta democratización radical de lo sagrado amenazaba no solo el poder religioso, sino toda la estructura jerárquica de la sociedad de la época. Si cada individuo podía acceder a la verdad divina mediante el uso de su propia razón, ¿qué justificación quedaba para las diferencias de clase, los privilegios heredados o la autoridad incuestionable de los gobernantes que reclamaban legitimidad divina? Spinoza también desentrañó la función psicológica de los rituales y ceremonias religiosas. Estos no eran simplemente expresiones de devoción, sino mecanismos sofisticados para generar estados emocionales específicos que favorecían la sumisión y la obediencia. ¿Has notado cómo la música, la arquitectura, los gestos y las palabras en los servicios religiosos parecen diseñados para abrumar los sentidos y suspender el pensamiento crítico? El análisis del filósofo holandés reveló que la religión bíblica operaba principalmente a través de la imaginación y las emociones, no de la razón.
Las narrativas dramáticas, las imágenes vívidas y las promesas extraordinarias apelaban a los aspectos más primitivos de la psique humana, generando una adhesión emocional que era mucho más poderosa que cualquier argumento racional. ¿Qué sucede cuando las creencias fundamentales de una persona se basan en la emoción y la imaginación en lugar de en el entendimiento racional? Según Spinoza, esto crea individuos que son fácilmente manipulables, propensos a la superstición e incapaces de alcanzar la verdadera libertad. La religión revelada no liberaba a las personas, las esclavizaba a través de cadenas invisibles pero extraordinariamente fuertes. La promesa de salvación eterna, uno de los elementos centrales del cristianismo que ya comenzaba a expandirse en la época de Spinoza, fue sometida a un análisis particularmente devastador. No era sospechoso que esta promesa requiriera precisamente la renuncia a la autonomía intelectual, la aceptación de misterios incomprensibles y la obediencia ciega a autoridades terrenales. El paraíso prometido parecía requerir como precio la renuncia a la dignidad racional que definía la esencia misma del ser humano. Spinoza observó que las religiones organizadas tendían a crear una división artificial entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo material, entre el alma y el cuerpo. Esta división no solo carecía de fundamento racional, sino que servía propósitos muy específicos de control social. Al despreciar el mundo material y las necesidades corporales, la religión desviaba la atención de las injusticias terrenales y la desigualdad social. ¿Qué poder tiene una doctrina que enseña a las personas a desconfiar de sus propios sentidos, a despreciar sus necesidades materiales y a buscar la recompensa en un mundo invisible e indemostrable? Spinoza vio en esto una forma particularmente refinada de opresión, que lograba que los propios oprimidos colaboraran entusiastamente en su propia subyugación. La crítica spinoziana a la religión revelada no era destructiva por el mero placer de destruir. El filósofo ofrecía una alternativa: la religión natural, basada en el conocimiento racional de Dios a través de la naturaleza. Esta alternativa no requería textos sagrados, no dependía de autoridades externas y no prometía recompensas sobrenaturales. En su lugar, ofrecía algo mucho más valioso: la libertad genuina que surge del entendimiento verdadero. Pero ¿era realmente posible que la humanidad abandonara las cómodas certezas de la religión revelada por las exigencias intelectuales de la religión natural? Spinoza era consciente de que la mayoría de las personas preferirían las ilusiones consoladoras a las verdades difíciles. Su filosofía no estaba dirigida a las masas, sino a aquellos individuos excepcionales capaces de soportar la carga de la libertad intelectual. El legado de Spinoza en la crítica bíblica fue extraordinario. Sus métodos de análisis textual, su enfoque histórico crítico y su aplicación de criterios racionales a los textos sagrados sentaron las bases para toda la investigación bíblica moderna. Pero más allá de sus contribuciones técnicas, Spinoza logró algo mucho más importante. Demostró que era posible cuestionar incluso las creencias más sagradas sin caer en el nihilismo o la desesperación. ¿Qué significa vivir en un mundo donde los textos sagrados son reconocidos como productos humanos, donde los milagros son explicados por leyes naturales y donde la autoridad religiosa pierde su fundamento divino? Para Spinoza, significaba la posibilidad de una existencia más auténtica, basada en el entendimiento genuino en lugar de en la superstición, en la libertad real en lugar de en la obediencia ciega. La visión spinoziana de la Biblia como instrumento de poder no era una teoría abstracta, sino una denuncia concreta de mecanismos que seguían operando en su época y que, de muchas maneras, continúan operando en la nuestra.
¿Cuántas de las estructuras de autoridad contemporáneas siguen dependiendo de la aceptación incuestionable de verdades supuestamente reveladas? ¿Cuántas instituciones modernas siguen utilizando las mismas estrategias de control psicológico que Spinoza identificó en la religión bíblica? El análisis del filósofo holandés reveló que el problema no estaba en los textos bíblicos en sí mismos, sino en el uso que las instituciones hacían de ellos. Los mismos textos que podían ser instrumentos de opresión también contenían semillas de sabiduría y belleza cuando se leían con ojos libres de superstición. La diferencia estaba en la actitud del lector. Se acercaba a los textos como un súbdito obediente que busca instrucciones que obedecer, o como un ser racional que busca entendimiento que desarrollar. Esta distinción era crucial, porque revelaba que la verdadera batalla no se libraba entre religión y ateísmo, sino entre libertad y servidumbre, entre razón y superstición, entre autonomía y dependencia. Spinoza no era enemigo de la espiritualidad auténtica, era enemigo de todo lo que impedía el florecimiento de la naturaleza humana en su expresión más elevada. La revolución intelectual que Spinoza desató con su crítica bíblica tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito religioso. Si los textos sagrados podían ser sometidos al análisis crítico, ¿qué otros fundamentos aparentemente inmutables de la autoridad política y social podían ser cuestionados? El método spinoziano de investigación racional se convertía así en una herramienta universal de liberación intelectual. No es extraordinario que un solo hombre, armado únicamente con su razón y su coraje intelectual, haya logrado desafiar milenios de autoridad religiosa incuestionable. Pero quizás lo más extraordinario no era que Spinoza hubiera hecho esto, sino que hubiera sido necesario hacerlo. ¿Qué dice sobre la condición humana el hecho de que verdades tan evidentes hubieran permanecido ocultas durante tanto tiempo? Parte 2. La arqueología intelectual que Spinoza realizó sobre los textos bíblicos reveló capas de significado que habían permanecido enterradas bajo siglos de interpretación dogmática. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a excavar más profundamente en el análisis de los propósitos específicos para los cuales estos textos fueron compilados y canonizados? La segunda fase del descubrimiento spinoziano nos conduce a territorios aún más perturbadores, donde la línea entre religión y política se desvanece por completo. ¿Has considerado alguna vez por qué ciertos textos fueron incluidos en el canon bíblico, mientras otros fueron deliberadamente excluidos? La formación del canon no fue un proceso neutral, guiado únicamente por criterios espirituales, sino una serie de decisiones políticas tomadas por grupos específicos en momentos históricos particulares. Spinoza entendió que para comprender verdaderamente el propósito de la Biblia, era necesario examinar no solo lo que incluía, sino también lo que había sido sistemáticamente omitido. Los evangelios gnósticos, los textos apocalípticos alternativos, las tradiciones místicas judías marginales, todos estos materiales fueron considerados peligrosos por las autoridades religiosas emergentes. ¿Qué contenían estos textos excluidos que los hacía tan amenazantes para el orden establecido? Spinoza sospechaba que muchos de ellos promovían formas de espiritualidad más individuales, menos dependientes de intermediarios institucionales, más basadas en la experiencia directa que en la obediencia a autoridades externas. La estrategia de canonización reveló un patrón claro. Se privilegiaron aquellos textos que enfatizaban la necesidad de mediación institucional, la importancia de la obediencia a autoridades religiosas y la dependencia de rituales específicos para alcanzar la salvación. ¿Coincidencia? Spinoza no creía en coincidencias cuando se trataba de estructuras de poder. Cada decisión sobre qué incluir y qué excluir
servía a propósitos muy concretos de control social. El proceso de traducción también reveló manipulaciones significativas. Cuando los textos hebreos fueron traducidos al griego, del griego al latín y del latín a las lenguas vernáculas, cada transición ofrecía oportunidades para modificaciones sutiles pero importantes. Palabras con múltiples significados fueron traducidas de maneras que favorecían interpretaciones específicas. Conceptos complejos fueron simplificados de formas que eliminaban ambigüedades potencialmente problemáticas para las autoridades religiosas. ¿Qué poder tienen las palabras para moldear no solo el pensamiento, sino la realidad misma de quienes las leen y escuchan? Spinoza entendió que el control del lenguaje religioso era una forma particularmente sofisticada de control mental. Al determinar cómo se expresaban los conceptos sagrados, las autoridades religiosas podían influir profundamente en cómo las personas entendían su relación con lo divino, con la autoridad y consigo mismas. El análisis espinociano de los rituales bíblicos reveló otra dimensión del propósito real de estos textos. Los elaborados sistemas de sacrificios, las complejas reglas de pureza, los calendarios ceremoniales detallados, todo esto creaba una dependencia total de las castas sacerdotales. Era coincidencia que los rituales más importantes requirieran la intervención de especialistas religiosos. Era casualidad que las ofensas más graves fueran precisamente aquellas que amenazaban la autoridad de estos intermediarios. La genialidad del sistema ritual bíblico residía en su capacidad para hacer que la dependencia pareciera voluntaria. Las personas no se sentían forzadas a depender de los sacerdotes, se sentían privilegiadas de tener acceso a intermediarios tan santos y necesarios. ¿Qué forma de control puede ser más efectiva que aquella que logra que los controlados se sientan agradecidos por su propia subyugación? Spinoza observó que los textos bíblicos operaban a través de lo que él llamaba fluctuación del ánimo, la alternancia constante entre esperanza y temor, entre promesas de recompensa y amenazas de castigo. Esta fluctuación mantenía a los creyentes en un estado de dependencia emocional constante, siempre necesitados de orientación externa para navegar las complejidades de la vida espiritual. ¿Has notado cómo las religiones organizadas tienden a crear problemas para luego ofrecer las únicas soluciones válidas? El concepto de pecado original, por ejemplo, crea una condición universal de culpabilidad que solo puede ser redimida a través de los medios específicos que la misma religión proporciona. Esta estrategia psicológica es extraordinariamente efectiva porque hace que la salvación parezca tanto necesaria como exclusivamente disponible a través de canales oficiales. El análisis de Spinoza sobre las profecías bíblicas reveló otro aspecto del propósito político de estos textos. Las profecías no eran predicciones sobrenaturales del futuro, sino herramientas de legitimación política escritas después de los eventos que supuestamente predecían. ¿Qué mejor manera de justificar conquistas, establecer dinastías o validar cambios sociales que presentarlos como el cumplimiento de antiguas profecías divinas? La función política de las genealogías bíblicas también fue desentrañada por el filósofo holandés. Estas largas listas de nombres y descendencias no eran simplemente registros históricos, sino instrumentos para establecer legitimidad dinástica y justificar jerarquías sociales. ¿Por qué otro motivo se habría preservado con tanto cuidado la línea de descendencia de ciertas familias, mientras se ignoraba completamente la de otras? Spinoza descubrió que muchas de las leyes bíblicas servían propósitos económicos muy específicos. Las regulaciones sobre préstamos, las reglas sobre el año sabático, las prescripciones sobre diezmos y ofrendas. Todo esto creaba sistemas económicos que beneficiaban a las élites religiosas y políticas.
¿Era coincidencia que Dios pareciera estar tan preocupado por asegurar el bienestar material de sus representantes terrenales? La crítica spinoziana se extendió también a la manera en que los textos bíblicos trataban a las mujeres, los extranjeros y las clases sociales inferiores. Las leyes que legitimaban la subordinación de estos grupos no eran mandatos divinos eternos, sino reflejos de las estructuras de poder patriarcales y xenófobas de las sociedades que produjeron estos textos. ¿Qué dice sobre el verdadero origen de la Biblia el hecho de que sus valores morales fueran tan consistentes con los prejuicios de las élites masculinas de la antigüedad? El concepto bíblico de pueblo elegido fue sometido a un análisis particularmente devastador. Spinoza reconoció que esta idea no era una revelación divina sobre el estatus especial de los judíos, sino una construcción ideológica típica de muchas culturas antiguas que necesitaban justificar su superioridad sobre otros grupos. ¿Qué pueblo no se ha considerado a sí mismo especial o elegido en algún momento de su historia? Pero el análisis de Spinoza fue más allá de simplemente identificar el etnocentrismo en los textos bíblicos. Él entendió que el concepto de elección divina servía para crear una mentalidad de asedio que hacía a los grupos más cohesivos internamente y más hostiles hacia los extraños. Esta psicología del grupo elegido era una herramienta política extraordinariamente efectiva para mantener la unidad social y justificar la agresión contra otros pueblos. ¿No es fascinante cómo las mismas estrategias psicológicas y políticas identificadas por Spinoza en los textos bíblicos siguen siendo utilizadas por movimientos nacionalistas, sectas religiosas y partidos políticos autoritarios en la actualidad? La promesa de estatus especial, la creación de enemigos externos, la exigencia de obediencia incuestionable. Estos patrones trascienden épocas y culturas específicas. El análisis spinoziano de los milagros bíblicos reveló otra dimensión del propósito político de estos relatos. Los milagros no eran eventos sobrenaturales, sino narraciones diseñadas para inspirar asombro y sumisión. ¿Qué mejor manera de establecer la autoridad de un líder religioso que rodearlo de historias de poderes extraordinarios? ¿Qué estrategia más efectiva para desalentar la rebelión que crear la creencia de que los dirigentes tenían acceso directo a fuerzas divinas? Spinoza observó que los milagros bíblicos seguían patrones específicos que servían propósitos políticos claros. Los milagros que beneficiaban al grupo propio y perjudicaban a los enemigos. Los milagros que validaban la autoridad de líderes específicos. Los milagros que castigaban la desobediencia. Todos estos elementos creaban una cosmología donde la resistencia política se convertía en resistencia contra la voluntad divina misma. La transformación de eventos naturales en milagros divinos también servía para oscurecer las verdaderas causas de los fenómenos sociales y políticos. En lugar de examinar las causas racionales de las victorias militares, las catástrofes naturales o los cambios sociales, las personas eran entrenadas para buscar explicaciones sobrenaturales que invariablemente reforzaban las interpretaciones oficiales de los eventos. ¿Qué sucede con una sociedad cuando sus miembros pierden la capacidad de analizar racionalmente las causas y efectos de los fenómenos que los afectan? Spinoza vio que esta incapacidad no era accidental, sino cultivada deliberadamente por las instituciones que se beneficiaban de la confusión y la dependencia popular. El filósofo holandés también analizó cómo los textos bíblicos utilizaban el concepto de castigo divino para explicar las desgracias sociales, las guerras, las enfermedades, las hambrunas. Todo se interpretaba como consecuencia de la desobediencia colectiva a los mandatos divinos.
Esta interpretación servía dos propósitos políticos cruciales. Desviaba la atención de las causas reales de estos problemas, que a menudo incluían la incompetencia o corrupción de los gobernantes, y creaba presión social para aumentar la conformidad religiosa y política. La estrategia del castigo divino era particularmente insidiosa porque convertía a las víctimas de injusticias sociales en colaboradores de su propia opresión. En lugar de cuestionar las estructuras que causaban su sufrimiento, las personas eran entrenadas para buscarse la culpa a sí mismas y a intensificar su sumisión a las autoridades que supuestamente podían interceder ante la divinidad ofendida. ¿Has reflexionado sobre cómo esta mentalidad de autoculpabilización sigue operando en las sociedades contemporáneas? Cuando los problemas sociales se atribuyen a fallas morales individuales en lugar de a estructuras sistémicas, cuando se enseña a las personas a buscar soluciones espirituales para problemas materiales, cuando se desalienta el análisis crítico de las causas reales de los problemas sociales, todas estas son manifestaciones modernas de los mismos mecanismos que Spinoza identificó en los textos bíblicos. El análisis de las leyes de guerra en la Biblia reveló otra dimensión perturbadora del propósito político de estos textos. Las reglas divinas sobre cómo conducir batallas, cómo tratar a los prisioneros, cómo distribuir el botín de guerra. Todas estas prescripciones servían para santificar la violencia organizada y hacerla parecer no solo legítima, sino moralmente obligatoria. ¿Qué poder tiene una ideología que logra convencer a las personas de que la violencia contra otros grupos no solo es permisible, sino requerida por la divinidad misma? Spinoza entendió que la sacralización de la violencia era una de las herramientas más peligrosas del control político-religioso, porque eliminaba las inhibiciones morales naturales que podrían limitar la agresión grupal. La crítica spinociana se extendió también a los sistemas de justicia prescritos en los textos bíblicos. Las formas de determinar culpabilidad, los tipos de castigos prescritos, los procedimientos para resolver disputas, todo esto reflejaba y reforzaba las jerarquías sociales existentes. Era coincidencia que los castigos más severos se prescribieran para ofensas que amenazaban la autoridad religiosa y política, mientras que las injusticias económicas contra los pobres recibieran atención mucho menor. Spinoza observó que los textos bíblicos creaban una falsa dicotomía entre obediencia absoluta y caos total. No se ofrecían opciones intermedias, no se reconocía la posibilidad de cuestionar algunas autoridades mientras se respetaban otras. No se admitía que la crítica racional pudiera conducir a mejores formas de organización social. Esta dicotomía artificial servía para hacer que cualquier forma de disidencia pareciera peligrosa e irresponsable. ¿Qué sucede cuando una sociedad pierde la capacidad de imaginar alternativas a sus estructuras de autoridad existentes? Spinoza vio que esta pérdida de imaginación política no era un accidente, sino el resultado de siglos de condicionamiento que enseñaba a las personas a ecuacionar el orden social existente con el orden divino mismo. La genialidad del sistema bíblico de control, según el análisis de Spinoza, residía en su capacidad para hacer que las estructuras de dominación parecieran no solo naturales, sino sagradas. Los privilegios de las élites no eran injusticias que corregir, sino reflejos del orden cósmico que respetar. Las desigualdades sociales no eran problemas que resolver, sino misterios divinos que aceptar humildemente. Parte 3. El último nivel del análisis spinociano penetra en las profundidades más oscuras del propósito bíblico, la manufactura sistemática de la servidumbre voluntaria. ¿Cómo es posible que textos escritos hace milenios sigan ejerciendo un poder tan extraordinario sobre las mentes contemporáneas? La respuesta final de Spinoza
revela mecanismos psicológicos tan sofisticados que hacen parecer primitivas las técnicas de manipulación más avanzadas de la modernidad. ¿Has notado alguna vez cómo la Biblia logra que sus lectores se sientan simultáneamente especiales y miserables, elegidos y pecadores, amados y amenazados? Esta ambivalencia no es accidental, sino el resultado de una ingeniería psicológica extraordinariamente refinada. Spinoza identificó que los textos bíblicos operaban creando lo que él llamaba fluctuaciones del alma, que mantenían a los creyentes en un estado de dependencia emocional perpetua. La estructura narrativa misma de la Biblia está diseñada para generar estos estados ambivalentes. Las promesas grandiosas seguidas de amenazas terribles, los momentos de intimidad divina interrumpidos por castigos severos, las elevaciones espirituales seguidas de humillaciones. Todo esto crea una montaña rusa emocional que impide el desarrollo de una perspectiva estable e independiente. ¿Qué sucede con la capacidad de juicio crítico cuando la mente está constantemente oscilando entre estados emocionales extremos? Spinoza entendió que esta fluctuación emocional no solo impedía el pensamiento racional, sino que hacía a las personas adictas a las fuentes externas de estabilidad emocional. Los creyentes no solo creían en la Biblia, la necesitaban para mantener algún sentido de equilibrio psicológico. El análisis de Spinoza reveló que los textos bíblicos utilizaban lo que podríamos llamar trauma espiritual controlado para crear vínculos de dependencia. Las narrativas de castigos divinos terribles, las descripciones detalladas de sufrimientos infernales, las amenazas de abandono divino. Todo esto generaba ansiedad y terror que solo podían ser aliviados a través de la sumisión total a las autoridades religiosas que interpretaban estos mismos textos. ¿No es extraordinario que las mismas fuentes que creaban el problema también ofrecieran la única solución disponible? Esta estrategia psicológica es tan efectiva que se ha reproducido en innumerables contextos de control social a lo largo de la historia. Crear dependencia generando problemas que solo la autoridad controladora puede resolver. Este es el patrón fundamental de la dominación psicológica. Spinoza observó que la Biblia operaba también a través de lo que él llamaba inversión de valores. Los instintos naturales más básicos del ser humano, el deseo de conocimiento, la búsqueda de placer, la autoafirmación, la curiosidad intelectual, eran sistemáticamente presentados como pecaminosos o peligrosos. ¿Qué poder tiene una ideología que logra convencer a las personas de que desconfíen de sus propios impulsos más fundamentales? Esta inversión de valores no era simplemente una peculiaridad teológica, sino una estrategia política deliberada. Al hacer que las personas desconfiaran de sus propios juicios, impulsos e intuiciones, los textos bíblicos las hacían completamente dependientes de autoridades externas para determinar qué era correcto, bueno o deseable. La autonomía individual no solo se volvía innecesaria, se volvía imposible. La crítica spinoziana identificó también cómo la Biblia utilizaba lo que podríamos llamar esperanza diferida como mecanismo de control. Las promesas más importantes, la salvación, la justicia, la recompensa, siempre se ubicaban en un futuro inaccesible o en un reino invisible. ¿Qué genialidad hay en crear un sistema de recompensas que nunca pueden ser verificadas ni reclamadas en el presente? Esta estrategia de esperanza diferida servía a múltiples propósitos políticos. Desalentaba la lucha por mejoras inmediatas en las condiciones de vida. Hacía que las injusticias presentes parecieran temporales y tolerables, y creaba una mentalidad de paciencia pasiva que beneficiaba enormemente a quienes se beneficiaban del status quo. ¿Has reflexionado sobre cómo esta mentalidad de esperanza diferida sigue operando en las sociedades contemporáneas?
Cuando se enseña a las personas a buscar recompensas en mundos invisibles, en lugar de luchar por justicia en el mundo visible, cuando se las entrena para tolerar sufrimientos presentes por promesas futuras indemostrable, cuando se desalienta la acción política inmediata en favor de la paciencia espiritual, todas estas son manifestaciones modernas de los mismos mecanismos identificados por Spinoza. El filósofo holandés también analizó cómo los textos bíblicos utilizaban la culpa como herramienta de control social. La creación de sistemas elaborados de transgresiones posibles, muchas de ellas relacionadas con pensamientos o deseos internos imposibles de controlar completamente, garantizaba que todos los creyentes se sintieran perpetuamente culpables de algo. ¿Qué poder tiene una institución que logra convencer a las personas de que están constantemente fallando estándares imposibles de alcanzar? Esta culpa sistemática no solo generaba sufrimiento individual, sino que creaba una población psicológicamente preparada para aceptar castigos, restricciones y sacrificios como merecidos y necesarios. La genialidad del sistema de culpa bíblico residía en su capacidad para hacerse autorreforzante. Mientras más las personas internalizaban los estándares imposibles, más culpables se sentían. Mientras más culpables se sentían, más dependían de las autoridades religiosas para obtener perdón. Mientras más dependían de estas autoridades, más internalizaban los estándares que las hacían sentir culpables. Era un círculo vicioso perfecto de dependencia psicológica. Spinoza identificó también cómo los textos bíblicos operaban a través de lo que podríamos llamar fragmentación de la identidad. Al crear divisiones artificiales entre alma y cuerpo, espíritu y materia, sagrado y profano, los textos impedían que las personas desarrollaran una comprensión integrada de sí mismas y de su lugar en el mundo. ¿Qué sucede cuando las personas aprenden a desconfiar de sus cuerpos, a despreciar sus necesidades materiales, a ver sus impulsos naturales como enemigos internos que combatir? Esta fragmentación interna no solo generaba sufrimiento psicológico, sino que impedía el desarrollo de la autoestima y la autonomía que eran necesarias para resistir la manipulación externa. La crítica spinoziana reveló que esta fragmentación de la identidad servía a propósitos políticos muy específicos. Las personas que estaban en guerra consigo mismas tenían poca energía para cuestionar las injusticias externas. Los individuos que habían aprendido a ser sus propios opresores internos eran fácilmente controlados por opresores externos que prometían orden y dirección. El análisis de Spinoza también se extendió a cómo los textos bíblicos utilizaban el lenguaje para crear realidades psicológicas específicas. Las metáforas de esclavitud y libertad, señorío y servidumbre, obediencia y rebelión, todas estas imágenes creaban marcos conceptuales que influían profundamente en cómo las personas entendían sus relaciones con la autoridad. ¿Qué poder tienen las metáforas para moldear no solo el pensamiento, sino la experiencia vivida? Spinoza entendió que cuando las personas aprenden a pensarse a sí mismas como ovejas que necesitan pastores, como siervos que deben obediencia a señores, como hijos que requieren padres celestiales, estas metáforas no solo describen relaciones, las crean y las perpetúan. La crítica spinoziana identificó también cómo los rituales bíblicos operaban como tecnologías de condicionamiento psicológico. La repetición constante de gestos de sumisión, las posturas corporales que expresaban inferioridad, las recitaciones que reforzaban dependencia. Todo esto entrenaba no solo la mente, sino el cuerpo mismo para estados de subordinación. ¿Has notado cómo los rituales religiosos tienden a involucrar gestos que en cualquier otro contexto reconoceríamos como expresiones de subordinación política?
arrodillarse, inclinar la cabeza, mantener las manos en posiciones específicas, recitar fórmulas predeterminadas. Estos comportamientos no solo expresan creencias, las crean y las refuerzan a nivel corporal. Spinoza entendió que el condicionamiento corporal era particularmente poderoso porque operaba por debajo del nivel de la conciencia crítica. Las personas podían cuestionar intelectualmente ciertas doctrinas, pero si sus cuerpos habían sido entrenados para responder automáticamente con gestos de sumisión, la resistencia mental se encontraba con obstáculos físicos profundamente arraigados. El análisis final de Spinoza reveló que el verdadero propósito de la Biblia no era espiritual, sino político. La creación de sujetos ideales para sistemas de dominación. Los textos no buscaban elevar a los seres humanos hacia formas superiores de existencia, sino adaptarlos para formas específicas de subordinación social. ¿Qué clase de personas produce un sistema educativo basado en textos que enseñan desconfianza hacia la razón propia, desprecio por las necesidades corporales, aceptación de autoridades incuestionables, esperanza en recompensas indemostrable y culpa por impulsos naturales? Spinoza vio que el producto de esta educación no era la santidad, sino la docilidad política. Pero el análisis de Spinoza no terminaba en la denuncia. Su crítica de los textos bíblicos era el preludio a una propuesta revolucionaria. La posibilidad de una espiritualidad basada en el entendimiento racional, en lugar de en la superstición, en la libertad genuina, en lugar de en la servidumbre voluntaria, en el amor intelectual de la naturaleza, en lugar de en el temor a deidades antropomórficas. ¿Qué significaría vivir en una sociedad donde las personas hubieran desarrollado inmunidad psicológica contra las técnicas de manipulación identificadas por Spinoza? ¿Cómo sería una civilización compuesta por individuos que hubieran aprendido a confiar en su propia razón, a valorar su bienestar material, a cuestionar autoridades que reclamaban legitimidad divina, a buscar recompensas verificables en el mundo presente? Esta visión no era utópica para Spinoza, sino que representaba la realización natural del potencial humano cuando se liberaba de las distorsiones impuestas por siglos de condicionamiento religioso-político. La filosofía spinoziana no destruía la espiritualidad, la purificaba eliminando todos los elementos que servían a la dominación en lugar de a la elevación genuina del espíritu humano. ¿Pero era realmente posible esta liberación? Spinoza era realista sobre las dificultades. Los mecanismos de control identificados en los textos bíblicos habían tenido milenios para perfeccionarse y arraigarse en las estructuras más profundas de la psique humana. La mayoría de las personas preferirían las cadenas familiares a la libertad aterradora. Sin embargo, Spinoza también creía en la capacidad de algunos individuos excepcionales para trascender estos condicionamientos. Su filosofía estaba dirigida a estos espíritus libres que tenían el coraje de enfrentar la realidad sin los consolos de la ilusión, que podían soportar la responsabilidad de la autonomía intelectual, que preferían la verdad difícil a la mentira cómoda. El legado de la crítica spinoziana de la Biblia trasciende cualquier controversia religiosa específica. Sus métodos de análisis, su comprensión de los mecanismos psicológicos de control, su visión de la libertad humana auténtica, todo esto constituye una herramienta permanente para la liberación intelectual de cualquier forma de autoridad que reclame legitimidad indiscutible. ¿Qué textos, instituciones o ideologías contemporáneas utilizan los mismos mecanismos que Spinoza identificó en la Biblia? ¿Qué autoridades modernas siguen dependiendo de la creación de fluctuaciones emocionales, inversión de valores, esperanza diferida, culpa sistemática y fragmentación de la identidad para mantener su poder?
La revolución intelectual iniciada por Spinoza continúa siendo relevante porque los impulsos humanos hacia la dominación y la servidumbre no han desaparecido, simplemente han encontrado nuevas expresiones. Los mismos mecanismos psicológicos que hacían efectivos los textos bíblicos como instrumentos de control siguen operando en formas políticas, mediáticas y culturales contemporáneas. La crítica spinoziana nos enseña que la verdadera libertad no consiste simplemente en la ausencia de restricciones externas, sino en la inmunidad psicológica contra las técnicas de manipulación que nos hacen colaborar en nuestra propia subordinación. Esta inmunidad no se desarrolla automáticamente. Requiere el cultivo deliberado de la capacidad de análisis crítico, el fortalecimiento de la autoestima racional y la práctica constante de la autonomía intelectual. Estamos preparados para aceptar el desafío spinoziano de examinar sin piedad todos los fundamentos aparentemente sagrados de nuestras creencias y sistemas sociales. Tenemos el coraje de aplicar los mismos criterios de análisis crítico que Spinoza aplicó a la Biblia, a las ideologías, instituciones y autoridades que moldean nuestras vidas contemporáneas. La respuesta a estas preguntas determinará si la revolución intelectual iniciada por Spinoza se completará alguna vez o si permanecerá como un potencial no realizado. Una posibilidad de liberación que cada generación debe redescubrir y elegir para sí misma. El análisis spinoziano de los propósitos ocultos de la Biblia no es solo una lección de historia intelectual. Es una invitación permanente a la emancipación de la mente humana de todas las formas de servidumbre voluntaria, sin importar cuán sagradas o incuestionables puedan parecer. Parte 2. A arqueologia intelectual que Spinoza realizou sobre os textos bíblicos revelou camadas de significado que haviam permanecido enterradas sob séculos de interpretação dogmática. Mas o que acontece quando começamos a escavar mais profundamente na análise dos propósitos específicos para os quais esses textos foram compilados e canonizados? A segunda fase da descoberta spinoziana nos conduz a territórios ainda mais perturbadores, onde a linha entre religião e política se desvanece completamente. Você já considerou alguma vez por que certos textos foram incluídos no cânone bíblico, enquanto outros foram deliberadamente excluídos? A formação do cânone não foi um processo neutro guiado unicamente por critérios espirituais, mas uma série de decisões políticas tomadas por grupos específicos em momentos históricos particulares. Spinoza entendeu que para compreender verdadeiramente o propósito da Bíblia, era necessário examinar não apenas o que incluía, mas também o que havia sido sistematicamente omitido. Os evangelhos gnósticos, os textos apocalípticos alternativos, as tradições místicas judaicas marginais. Todos esses materiais foram considerados perigosos pelas autoridades religiosas emergentes. O que continham esses textos excluídos que os tornava tão ameaçadores para a ordem estabelecida? Spinoza suspeitava que muitos deles promoviam formas de espiritualidade mais individuais, menos dependentes de intermediários institucionais, mais baseadas na experiência direta que na obediência a autoridades externas. A estratégia de canonização revelou um padrão claro. Foram privilegiados aqueles textos que enfatizavam a necessidade de mediação institucional, a importância da obediência a autoridades religiosas e a dependência de rituais específicos para alcançar a salvação. Coincidência? Spinoza não acreditava em coincidências quando se tratava de estruturas de poder. Cada decisão sobre o que incluir e o que excluir servia a propósitos muito concretos de controle social. O processo de tradução também revelou manipulações significativas. Quando os textos hebraicos foram traduzidos para o grego, do grego para o latim,
E do latim para as línguas vernáculas, cada transição oferecia oportunidades para modificações sutis, mas importantes. Palavras com múltiplos significados foram traduzidas de maneiras que favoreciam interpretações específicas. Conceitos complexos foram simplificados de formas que eliminavam ambiguidades potencialmente problemáticas para as autoridades religiosas. Que poder têm as palavras para moldar não apenas o pensamento, mas a própria realidade daqueles que as leem e escutam? Spinoza entendeu que o controle da linguagem religiosa era uma forma particularmente sofisticada de controle mental. Ao determinar como se expressavam os conceitos sagrados, as autoridades religiosas podiam influenciar profundamente como as pessoas entendiam sua relação com o divino, com a autoridade e consigo mesmas. A análise spinoziana dos rituais bíblicos revelou outra dimensão do propósito real desses textos. Os elaborados sistemas de sacrifícios, as complexas regras de pureza, os calendários cerimoniais detalhados, tudo isso criava uma dependência total das castas sacerdotais. Era coincidência que os rituais mais importantes requeressem a intervenção de especialistas religiosos. Era casualidade que as ofensas mais graves fossem precisamente aquelas que ameaçavam a autoridade desses intermediários. A genialidade do sistema ritual bíblico residia em sua capacidade de fazer que a dependência parecesse voluntária. As pessoas não se sentiam forçadas a depender dos sacerdotes, se sentiam privilegiadas de ter acesso a intermediários tão santos e necessários. Que forma de controle pode ser mais efetiva que aquela que consegue fazer os controlados se sentirem agradecidos por sua própria subjugação? Spinoza observou que os textos bíblicos operavam através do que ele chamava de flutuação do ânimo, a alternância constante entre esperança e temor, entre promessas de recompensa e ameaças de castigo. Essa flutuação mantinha os crentes em um estado de dependência emocional constante, sempre necessitados de orientação externa para navegar as complexidades da vida espiritual. Você já notou como as religiões organizadas tendem a criar problemas para depois oferecer as únicas soluções válidas? O conceito de pecado original, por exemplo, cria uma condição universal de culpabilidade que só pode ser redimida através dos meios específicos que a mesma religião proporciona. Essa estratégia psicológica é extraordinariamente efetiva porque faz com que a salvação pareça tanto necessária quanto exclusivamente disponível através de canais oficiais. A análise de Spinoza sobre as profecias bíblicas revelou outro aspecto do propósito político desses textos. As profecias não eram predições sobrenaturais do futuro, mas ferramentas de legitimação política, escritas depois dos eventos que supostamente prediziam. Que melhor maneira de justificar conquistas, estabelecer dinastias ou validar mudanças sociais que apresentá-las como o cumprimento de antigas profecias divinas? A função política das genealogias bíblicas também foi desvendada pelo filósofo holandês. Essas longas listas de nomes e descendências não eram simplesmente registros históricos, mas instrumentos para estabelecer legitimidade dinástica e justificar hierarquias sociais. Por que outro motivo se teria preservado com tanto cuidado a linha de descendência de certas famílias, enquanto se ignorava completamente a de outras? Spinoza descobriu que muitas das leis bíblicas serviam propósitos econômicos muito específicos. As regulamentações sobre empréstimos, as regras sobre o ano sabático, as prescrições sobre dízimos e oferendas, tudo isso criava sistemas econômicos que beneficiavam as elites religiosas e políticas. Era coincidência que Deus parecesse estar tão preocupado em assegurar o bem-estar material de seus representantes terrenos? A crítica spinoziana se estendeu também à maneira como os textos bíblicos tratavam as mulheres, os estrangeiros e as classes sociais inferiores.
As leis que legitimavam a subordinação desses grupos não eram mandatos divinos eternos, mas reflexos das estruturas de poder patriarcais e xenófobas das sociedades que produziram esses textos. O que diz sobre a verdadeira origem da Bíblia, o fato de que seus valores morais fossem tão consistentes com os preconceitos das elites masculinas da antiguidade. O conceito bíblico de povo eleito foi submetido a uma análise particularmente devastadora. Spinoza reconheceu que essa ideia não era uma revelação divina sobre o status especial dos judeus, mas uma construção ideológica típica de muitas culturas antigas que precisavam justificar sua superioridade sobre outros grupos. Que povo não se considerou a si mesmo especial ou eleito em algum momento de sua história? Mas a análise de Spinoza foi além de simplesmente identificar o etnocentrismo nos textos bíblicos. Ele entendeu que o conceito de eleição divina servia para criar uma mentalidade de cerco que tornava os grupos mais coesos internamente e mais hostis aos estranhos. Essa psicologia do grupo eleito era uma ferramenta política extraordinariamente efetiva para manter a unidade social e justificar a agressão contra outros povos. Não é fascinante como as mesmas estratégias psicológicas e políticas identificadas por Spinoza nos textos bíblicos continuam sendo utilizadas por movimentos nacionalistas, seitas religiosas e partidos políticos autoritários na atualidade? A promessa de status especial, a criação de inimigos externos, a exigência de obediência inquestionável. Esses padrões transcendem épocas e culturas específicas. A análise spinoziana dos milagres bíblicos revelou outra dimensão do propósito político desses relatos. Os milagres não eram eventos sobrenaturais, mas narrativas desenhadas para inspirar assombro e submissão. Que melhor maneira de estabelecer a autoridade de um líder religioso que rodeá-lo de histórias de poderes extraordinários? Que estratégia mais efetiva para desencorajar a rebelião que criar a crença de que os dirigentes tinham acesso direto a forças divinas? Spinoza observou que os milagres bíblicos seguiam padrões específicos que serviam propósitos políticos claros. Os milagres que beneficiavam o grupo próprio e prejudicavam os inimigos, os milagres que validavam a autoridade de líderes específicos, os milagres que castigavam a desobediência. Todos esses elementos criavam uma cosmologia onde a resistência política se convertia em resistência contra a própria vontade divina. A transformação de eventos naturais em milagres divinos também servia para obscurecer as verdadeiras causas dos fenômenos sociais e políticos. Em lugar de examinar as causas racionais das vitórias militares, as catástrofes naturais ou as mudanças sociais, as pessoas eram treinadas para buscar explicações sobrenaturais que invariavelmente reforçavam as interpretações oficiais dos eventos. O que acontece com uma sociedade quando seus membros perdem a capacidade de analisar racionalmente as causas e efeitos dos fenômenos que os afetam? Spinoza viu que essa incapacidade não era acidental, mas cultivada deliberadamente pelas instituições que se beneficiavam da confusão e da dependência popular. O filósofo holandês também analisou como os textos bíblicos utilizavam o conceito de castigo divino para explicar as desgraças sociais. As guerras, as doenças, as fomes, tudo se interpretava como consequência da desobediência coletiva aos mandatos divinos. Essa interpretação servia dois propósitos políticos cruciais. Desviava a atenção das causas reais desses problemas, que frequentemente incluíam a incompetência ou corrupção dos governantes, e criava pressão social para aumentar a conformidade religiosa e política. A estratégia do castigo divino era particularmente insidiosa porque convertia as vítimas de injustiças sociais em colaboradores de sua própria opressão.
Em lugar de questionar as estruturas que causavam seu sofrimento, as pessoas eram treinadas para se culparem a si mesmas e a intensificar sua submissão às autoridades que supostamente podiam interceder ante a divindade ofendida. Você já refletiu sobre como essa mentalidade de autoculpabilização continua operando nas sociedades contemporâneas? Quando os problemas sociais se atribuem a falhas morais individuais, em lugar de a estruturas sistêmicas, quando se ensina as pessoas a buscar soluções espirituais para problemas materiais, quando se desencoraja a análise crítica das causas reais dos problemas sociais, todas essas são manifestações modernas dos mesmos mecanismos que Spinoza identificou nos textos bíblicos. A análise das leis de guerra na Bíblia revelou outra dimensão perturbadora do propósito político desses textos. As regras divinas sobre como conduzir batalhas, como tratar os prisioneiros, como distribuir o saque de guerra, todas essas prescrições serviam para santificar a violência organizada e fazê-la parecer não apenas legítima, mas moralmente obrigatória. Que poder tem uma ideologia que consegue convencer as pessoas de que a violência contra outros grupos não só é permissível, mas requerida pela própria divindade? Spinoza entendeu que a sacralização da violência era uma das ferramentas mais perigosas do controle político-religioso, porque eliminava as inibições morais naturais que poderiam limitar a agressão grupal. A crítica spinoziana se estendeu também aos sistemas de justiça prescritos nos textos bíblicos. As formas de determinar culpabilidade, os tipos de castigos prescritos, os procedimentos para resolver disputas, tudo isso refletia e reforçava as hierarquias sociais existentes. Era coincidência que os castigos mais severos se prescrevessem para ofensas que ameaçavam a autoridade religiosa e política, enquanto as injustiças econômicas contra os pobres recebessem atenção muito menor? Spinoza observou que os textos bíblicos criavam uma falsa dicotomia entre obediência absoluta e caos total. Não se ofereciam opções intermediárias. Não se reconhecia a possibilidade de questionar algumas autoridades enquanto se respeitavam outras. Não se admitia que a crítica racional pudesse conduzir a melhores formas de organização social. Essa dicotomia artificial servia para fazer com que qualquer forma de dissidência parecesse perigosa e irresponsável. O que acontece quando uma sociedade perde a capacidade de imaginar alternativas às suas estruturas de autoridade existentes? Spinoza viu que essa perda de imaginação política não era um acidente, mas o resultado de séculos de condicionamento que ensinava as pessoas a igualar a ordem social existente com a própria ordem divina. A genialidade do sistema bíblico de controle, segundo a análise de Spinoza, residia em sua capacidade de fazer com que as estruturas de dominação parecessem não apenas naturais, mas sagradas. Os privilégios das elites não eram injustiças a corrigir, mas reflexos da ordem cósmica a respeitar. As desigualdades sociais não eram problemas a resolver, mas mistérios divinos a aceitar humildemente. O último aspecto revelado por essa segunda camada da análise spinoziana era talvez o mais perturbador: a descoberta de que os próprios mecanismos de resistência haviam sido antecipados e neutralizados pelos textos bíblicos. As narrativas sobre profetas rebeldes que foram castigados, sobre povos que questionaram a autoridade divina e foram destruídos, sobre indivíduos que confiaram em sua própria sabedoria e foram humilhados. Todas essas histórias serviam como advertências preventivas contra qualquer forma de questionamento futuro. Que sofisticação psicológica há em um sistema que não apenas controla o presente, mas que também previne a resistência futura ao incluir narrativas que deslegitimam antecipadamente qualquer forma de questionamento?
Spinoza reconheceu que estava enfrentando não apenas textos antigos, mas um sistema de condicionamento mental de uma complexidade quase inimaginável. Esta compreensão preparou o terreno para a terceira e mais profunda camada de sua análise: o exame dos mecanismos pelos quais esse sistema conseguia perpetuar-se através de gerações, criando não apenas obediência temporária, mas transformações permanentes na própria estrutura psicológica dos seres humanos submetidos à sua influência. Parte 3. O último nível da análise spinoziana penetra nas profundidades mais escuras do propósito bíblico: a manufatura sistemática da servidão voluntária. Como é possível que textos escritos há milênios continuem exercendo um poder tão extraordinário sobre as mentes contemporâneas? A resposta final de Spinoza revela mecanismos psicológicos tão sofisticados que fazem parecer primitivas as técnicas de manipulação mais avançadas da modernidade. Você já notou alguma vez como a Bíblia consegue que seus leitores se sintam simultaneamente especiais e miseráveis, eleitos e pecadores, amados e ameaçados? Essa ambivalência não é acidental, mas o resultado de uma engenharia psicológica extraordinariamente refinada. Spinoza identificou que os textos bíblicos operavam criando o que ele chamava de flutuações da alma, que mantinham os crentes em um estado de dependência emocional perpétua. A estrutura narrativa mesma da Bíblia está desenhada para gerar esses estados ambivalentes. As promessas grandiosas, seguidas de ameaças terríveis, os momentos de intimidade divina, interrompidos por castigos severos, as elevações espirituais seguidas de humilhações, tudo isso cria uma montanha-russa emocional que impede o desenvolvimento de uma perspectiva estável e independente. O que acontece com a capacidade de juízo crítico quando a mente está constantemente oscilando entre estados emocionais extremos? Spinoza entendeu que essa flutuação emocional não apenas impedia o pensamento racional, mas tornava as pessoas viciadas nas fontes externas de estabilidade emocional. Os crentes não apenas acreditavam na Bíblia, a necessitavam para manter algum sentido de equilíbrio psicológico. A análise de Spinoza revelou que os textos bíblicos utilizavam o que poderíamos chamar de trauma espiritual controlado para criar vínculos de dependência. As narrativas de castigos divinos terríveis, as descrições detalhadas de sofrimentos infernais, as ameaças de abandono divino, e tudo isso gerava ansiedade e terror que só podiam ser aliviados através da submissão total às autoridades religiosas que interpretavam esses mesmos textos. Não é extraordinário que as mesmas fontes que criavam o problema também oferecessem a única solução disponível? Essa estratégia psicológica é tão efetiva que se reproduziu em inúmeros contextos de controle social ao longo da história. Criar dependência, gerando problemas que só a autoridade controladora pode resolver. Este é o padrão fundamental da dominação psicológica. Spinoza observou que a Bíblia operava também através do que ele chamava de inversão de valores. Os instintos naturais mais básicos do ser humano, o desejo de conhecimento, a busca de prazer, a autoafirmação, a curiosidade intelectual, eram sistematicamente apresentados como pecaminosos ou perigosos. Que poder tem uma ideologia que consegue convencer as pessoas a desconfiar de seus próprios impulsos mais fundamentais? Essa inversão de valores não era simplesmente uma peculiaridade teológica, mas uma estratégia política deliberada. Ao fazer com que as pessoas desconfiassem de seus próprios juízos, impulsos e intuições, os textos bíblicos as tornavam completamente dependentes de autoridades externas para determinar o que era correto, bom ou desejável. A autonomia individual não apenas se tornava desnecessária, se tornava impossível.
A crítica spinoziana identificou também como a Bíblia utilizava o que poderíamos chamar de esperança diferida como mecanismo de controle. As promessas mais importantes, a salvação, a justiça, a recompensa, sempre se localizavam em um futuro inacessível ou em um reino invisível. Que genialidade há em criar um sistema de recompensas que nunca podem ser verificadas nem reclamadas no presente. Essa estratégia de esperança diferida servia a múltiplos propósitos políticos. Desencorajava a luta por melhorias imediatas nas condições de vida. Fazia com que as injustiças presentes parecessem temporárias e toleráveis e criava uma mentalidade de paciência passiva que beneficiava enormemente aqueles que se beneficiavam do status quo. Você já refletiu sobre como essa mentalidade de esperança diferida continua operando nas sociedades contemporâneas? Quando se ensina as pessoas a buscar recompensas em mundos invisíveis, em lugar de lutar por justiça no mundo visível, quando se as treina para tolerar sofrimentos presentes por promessas futuras indemonstrável, quando se desencoraja a ação política imediata em favor da paciência espiritual. Todas essas são manifestações modernas dos mesmos mecanismos identificados por Spinoza. O filósofo holandês também analisou como os textos bíblicos utilizavam a culpa como ferramenta de controle social. A criação de sistemas elaborados de transgressões possíveis, muitas delas relacionadas com pensamentos ou desejos internos impossíveis de controlar completamente, garantia que todos os crentes se sentissem perpetuamente culpados de algo. Que poder tem uma instituição que consegue convencer as pessoas de que estão constantemente falhando padrões impossíveis de alcançar? Essa culpa sistemática não apenas gerava sofrimento individual, mas criava uma população psicologicamente preparada para aceitar castigos, restrições e sacrifícios como merecidos e necessários. A genialidade do sistema de culpa bíblico residia em sua capacidade de se fazer autorreforçante. Quanto mais as pessoas internalizavam os padrões impossíveis, mais culpadas se sentiam. Quanto mais culpadas se sentiam, mais dependiam das autoridades religiosas para obter perdão. Quanto mais dependiam dessas autoridades, mais internalizavam os padrões que as faziam se sentir culpadas. Era um círculo vicioso perfeito de dependência psicológica. Spinoza identificou também como os textos bíblicos operavam através do que poderíamos chamar de fragmentação da identidade. Ao criar divisões artificiais entre alma e corpo, espírito e matéria, sagrado e profano, os textos impediam que as pessoas desenvolvessem uma compreensão integrada de si mesmas e de seu lugar no mundo. O que acontece quando as pessoas aprendem a desconfiar de seus corpos, a desprezar suas necessidades materiais, a ver seus impulsos naturais como inimigos internos a combater? Essa fragmentação interna não apenas gerava sofrimento psicológico, mas impedia o desenvolvimento da autoestima e da autonomia que eram necessárias para resistir à manipulação externa. A crítica spinoziana revelou que essa fragmentação da identidade servia a propósitos políticos muito específicos. As pessoas que estavam em guerra consigo mesmas tinham pouca energia para questionar as injustiças externas. Os indivíduos que haviam aprendido a ser seus próprios opressores internos eram facilmente controlados por opressores externos que prometiam ordem e direção. A análise de Spinoza também se estendeu a como os textos bíblicos utilizavam a linguagem para criar realidades psicológicas específicas. As metáforas de escravidão e liberdade, senhorio e servidão, obediência e rebelião, todas essas imagens criavam marcos conceituais que influíam profundamente em como as pessoas entendiam suas relações com a autoridade. Que poder têm as metáforas para moldar não apenas o pensamento, mas a experiência vivida?
Spinoza entendeu que quando as pessoas aprendem a se pensar como ovelhas que necessitam pastores, como servos que devem obediência a senhores, como filhos que requerem pais celestiais, essas metáforas não apenas descrevem relações, as criam e as perpetuam. A crítica spinoziana identificou também como os rituais bíblicos operavam como tecnologias de condicionamento psicológico. A repetição constante de gestos de submissão, as posturas corporais que expressavam inferioridade, as recitações que reforçavam dependência. Tudo isso treinava não apenas a mente, mas o próprio corpo para estados de subordinação. Você já notou como os rituais religiosos tendem a envolver gestos que, em qualquer outro contexto, reconheceríamos como expressões de subordinação política? Ajoelhar-se, inclinar a cabeça, manter as mãos em posições específicas, recitar fórmulas predeterminadas. Esses comportamentos não apenas expressam crenças, as criam e as reforçam a nível corporal. Spinoza entendeu que o condicionamento corporal era particularmente poderoso porque operava abaixo do nível da consciência crítica. As pessoas podiam questionar intelectualmente certas doutrinas, mas se seus corpos haviam sido treinados para responder automaticamente com gestos de submissão, a resistência mental se encontrava com obstáculos físicos profundamente arraigados. A análise final de Spinoza revelou que o verdadeiro propósito da Bíblia não era espiritual, mas político, a criação de súditos ideais para sistemas de dominação. Os textos não buscavam elevar os seres humanos rumo a formas superiores de existência, mas adaptá-los para formas específicas de subordinação social. Que classe de pessoas produz um sistema educativo baseado em textos que ensinam desconfiança pela razão própria, desprezo pelas necessidades corporais, aceitação de autoridades inquestionáveis, esperança em recompensas indemonstrável e culpa por impulsos naturais? Spinoza viu que o produto dessa educação não era a santidade, mas a docilidade política. Mas a análise de Spinoza não terminava na denúncia. Sua crítica dos textos bíblicos era o prelúdio a uma proposta revolucionária. A possibilidade de uma espiritualidade baseada no entendimento racional em lugar da superstição, na liberdade genuína em lugar da servidão voluntária, no amor intelectual da natureza em lugar do temor a deidades antropomórficas. O que significaria viver em uma sociedade onde as pessoas houvessem desenvolvido imunidade psicológica contra as técnicas de manipulação identificadas por Spinoza? Como seria uma civilização composta por indivíduos que houvessem aprendido a confiar em sua própria razão, a valorizar seu bem-estar material, a questionar autoridades que reclamavam legitimidade divina, a buscar recompensas verificáveis no mundo presente? Essa visão não era utópica para Spinoza, mas representava a realização natural do potencial humano quando se liberava das distorções impostas por séculos de condicionamento religioso-político. A filosofia spinoziana não destruía a espiritualidade, a purificava eliminando todos os elementos que serviam à dominação em lugar da elevação genuína do espírito humano. Mas era realmente possível essa liberação? Spinoza era realista sobre as dificuldades. Os mecanismos de controle identificados nos textos bíblicos haviam tido milênios para se aperfeiçoar e se arraigarem nas estruturas mais profundas da psique humana. A maioria das pessoas preferiria as correntes familiares à liberdade aterrorizante. No entanto, Spinoza também acreditava na capacidade de alguns indivíduos excepcionais para transcender esses condicionamentos. Sua filosofia estava dirigida a esses espíritos livres que tinham a coragem de enfrentar a realidade sem os consolos da ilusão, que podiam suportar a responsabilidade da autonomia intelectual, que preferiam a verdade difícil à mentira cômoda.
O legado da crítica spinoziana da Bíblia transcende qualquer controvérsia religiosa específica. Seus métodos de análise, sua compreensão dos mecanismos psicológicos de controle, sua visão da liberdade humana autêntica, tudo isso constitui uma ferramenta permanente para a liberação intelectual de qualquer forma de autoridade que reclame legitimidade indiscutível. Que textos, instituições ou ideologias contemporâneas utilizam os mesmos mecanismos que Spinoza identificou na Bíblia? Que autoridades modernas continuam dependendo da criação de flutuações emocionais, inversão de valores, esperança diferida, culpa sistemática e fragmentação da identidade para manter seu poder? A revolução intelectual iniciada por Spinoza continua sendo relevante porque os impulsos humanos em direção à dominação e à servidão não desapareceram. Simplesmente encontraram novas expressões. Os mesmos mecanismos psicológicos que tornavam efetivos os textos bíblicos como instrumentos de controle continuam operando em formas políticas, mediáticas e culturais contemporâneas. A crítica spinoziana nos ensina que a verdadeira liberdade não consiste simplesmente na ausência de restrições externas, mas na imunidade psicológica contra as técnicas de manipulação que nos fazem colaborar em nossa própria subordinação. Essa imunidade não se desenvolve automaticamente. Requer o cultivo deliberado da capacidade de análise crítica, o fortalecimento da autoestima racional e a prática constante da autonomia intelectual. Estamos preparados para aceitar o desafio spinoziano de examinar sem piedade todos os fundamentos aparentemente sagrados de nossas crenças e sistemas sociais. Temos a coragem de aplicar os mesmos critérios de análise crítica que Spinoza aplicou à Bíblia, às ideologias, instituições e autoridades que moldam nossas vidas contemporâneas. A resposta a essas perguntas determinará se a revolução intelectual iniciada por Spinoza se completará alguma vez ou se permanecerá como um potencial não realizado, uma possibilidade de liberação que cada geração deve redescobrir e escolher para si mesma. O que Spinoza nos legou não foi apenas uma crítica devastadora dos textos bíblicos, mas um método universal para a emancipação da mente humana. Sua demonstração de que até mesmo os textos mais sagrados podem ser submetidos ao escrutínio racional abriu caminho para questionar qualquer forma de autoridade que se apresente como inquestionável. A verdadeira herança de Spinoza não está em suas conclusões específicas sobre a Bíblia, mas em sua coragem intelectual para aplicar a razão onde outros viam apenas mistério, para buscar explicações naturais onde outros invocavam causas sobrenaturais, para defender a dignidade da investigação racional contra todas as formas de obscurantismo. Em última análise, a crítica spinoziana dos propósitos ocultos da Bíblia é uma invitação permanente à maturidade intelectual, a disposição de abandonar as consolações da infância mental e assumir a responsabilidade aterrorizante, mas libertadora do pensamento autônomo. É um chamado para que cada indivíduo se torne seu próprio filósofo, seu próprio investigador da verdade, seu próprio liberador das correntes invisíveis que ainda nos prendem a formas arcaicas de servidão voluntária. A pergunta final que nos deixa Spinoza não é se seus argumentos específicos sobre a Bíblia estão corretos, mas se temos a coragem de aplicar seu método de investigação racional a todas as áreas de nossa existência, onde ainda permitimos que a autoridade substitua o entendimento, onde ainda preferimos a obediência cômoda à liberdade exigente, onde ainda escolhemos as ilusões consoladoras sobre as verdades transformadoras.